Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, determina el momento de esta fuerza F con respecto a un eje que se extiende entre A y C. Expresa el resultado como un vector cartesiano. Entonces tenemos el siguiente sistema y lo que nos pide es el momento con respecto a un eje. Entonces, para calcular el momento con respecto a un eje, mejor dicho, en nuestro diagrama de cuerpo libre tienen que estar tres datos fundamentales e indispensables. El primer dato es el eje. El eje no es más que una línea. Entonces, en este caso, el ejercicio dice con respecto al eje que va entre el punto A y el punto C. Entonces, esta línea es nuestro eje. Así que comenzamos con nuestro diagrama de cuerpo libre, dibujamos nuestro plano cartesiano. Entonces tenemos que dibujar la línea que va a ser nuestro eje, pero a esta línea la debemos convertir en un vector. ¿Y cómo la convertimos en un vector? Pues de manera gráfica es súper sencillo, simplemente vamos a colocar una flecha. Podríamos tener dos opciones. La línea que se forma entre A y C, podemos tener dos opciones de vectores. Un vector que puede empezar en A y terminar en C, o un vector que empiece en C y termine en A. La condición es formar un vector entre la línea que va a ser nuestro eje. En este caso siempre vamos a seguir el orden del enunciado. El enunciado dice que se extiende entre A y C, es decir, que este vector va a empezar en A y luego va a terminar en C. Entonces tendríamos esta opción. Vamos a dibujar primero nuestro eje en forma de vector. Siguiendo entonces, vamos a dibujar justamente esta parte. Tenemos aquí ya nuestro eje, que es la línea AC, en forma de vector. Nuestro siguiente paso va a determinar, recordemos que el momento es un giro, entonces hay que saber cuándo un giro va a ser positivo o cuándo un giro va a ser negativo, al menos de manera gráfica. Y para ello vamos a utilizar lo que se conoce como la regla de la mano derecha. Entonces, con nuestra palma abierta de la mano derecha vamos a colocar el pulgar en la siguiente posición, de tal forma que este punto representa el inicio del pulgar y este punto representa la uña del pulgar derecho. Entonces, colocando la mano de la mejor manera posible, tendríamos así. Si nosotros colocamos nuestra mano derecha, aquí está el inicio del vector, el punto A, y aquí es el punto C, que es el final del vector. Entonces, cuando tengan la misma dirección, vamos a cerrar estos cuatro dedos. Al cerrar estos cuatro dedos se va a producir un giro. Entonces, este giro que produce, se dice que el momento va a ser positivo. Entonces, como los dedos se cerraron en este sentido, yo ya establezco que de manera gráfica, si la respuesta sale positiva, significa que el giro es en este sentido. Y si sale negativa, pues simplemente significa que es en el otro sentido. ¿Listo? Además de determinar el signo del giro, nosotros debemos determinar la posición de los puntos. En este caso, el punto A representa el origen. Entonces ya sabemos que el origen tiene de coordenadas 0i, 0j y 0k. Mientras que la posición del punto C sería la siguiente. Siempre partimos desde el origen y vamos a movernos en X, en Y y en Z hasta llegar al punto C. Recordemos que en X, si me voy a la izquierda, va a ser positivo. En Y, si me voy a la derecha, va a ser positivo. Y en Z, si me voy hacia arriba, va a ser positivo. Y si en alguno de los ejes me voy en sentido opuesto, pues simplemente la posición va a ser negativa. Recordemos otra cuestión más. Y siempre va a ser para X, J siempre va a ser para Y y K siempre va a ser para Z. Entonces, para llegar a C desde el origen, en X me muevo 4 pies a la izquierda, por eso es 4i positivo. Estaría en este punto. Ahora en Y me muevo 3 pies a la derecha, entonces es 3j positivo. Y en Z ya no me muevo, ¿por qué? Porque ya llegué al punto C, entonces en Z no me movería y sería 0k y todo esto en pies. Perfecto, este es nuestro primer dato que nosotros debemos dibujar. El segundo dato es un vector posición. El vector posición tiene que cumplir la siguiente condición. Debe empezar en un punto del eje, ¿sí? Y debe terminar en un punto de la fuerza. ¿Cuál punto? Cualquiera. La condición es que empiece en un punto del eje y termine en un punto de la fuerza. Entonces del eje yo conozco el punto A y el punto C. Y de la fuerza yo el único punto que conozco es el punto B. Entonces podría dibujar dos opciones de vector posición. La primera sería la siguiente. Aquí. Tendríamos primero el vector posición CB. Es una opción para comenzar a trabajar, o el vector posición AB. Puedo dibujar cualquiera de los dos vectores. ¿Por qué?
porque ambos cumplen la condición. Empiezan en un punto del eje y terminan en un punto de la fuerza. Entonces, para este ejercicio yo voy a escoger el vector posición CB. ¿Por qué? Porque es un vector vertical y es paralelo al eje Z. Cuando un vector es paralelo ya sea al eje X, al eje Y o al eje Z, pues debemos trabajar con ese porque nos va a facilitar el cálculo. Pero si escogen el vector posición AB, vamos a tener que llegar exactamente a la misma respuesta, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a dibujar ese vector posición. Y aquí tenemos nuestro vector posición que empieza en C y termina en B. Y dibujamos un vector. Y también necesitamos la posición de los dos puntos. Del punto C ya la teníamos, pero del punto B sería así mismo. Para llegar a B me muevo 4 pies a la izquierda, sería 4y positivo en X. En Y estaría en este punto, ahora en Y me voy 3 pies a la derecha. Entonces, como me fue a la derecha, sería 3J positivo. Estaría en este punto y ahora en Z me voy hacia abajo 2 pies. Como en Z me voy hacia abajo sería negativo, 2K, negativo y pies. Perfecto. Ya tenemos nuestro primer dato que es el eje en forma de vector, nuestro segundo dato que es un vector posición que vaya desde el eje hacia la fuerza y nuestro tercer y último dato es la fuerza en forma de vector. Entonces aquí tenemos la fuerza que actúa en el punto B y tiene su siguiente forma vectorial, que sería 4i más 12j menos 3k libras. Y listo, del eje, yo que necesito el vector unitario. Del vector posición CB, ¿qué necesito? Pues necesito el vector posición CB. Y de la fuerza, ¿qué necesito? Necesito la fuerza en su forma vectorial cartesiana. Con estos tres datos yo puedo decir que mi diagrama de cuerpo libre está completo y podemos comenzar con lo que es el desarrollo. Vamos a hacer primeramente el cálculo del vector unitario AC. Del eje, ya para la fase de cálculos del eje que acabamos de dibujar, siempre vamos a necesitar su dirección, es decir, su vector unitario. Entonces, entre dos puntos, el vector unitario se calcula de la siguiente manera. El vector unitario AC, ¿por qué? Porque empieza en A y termina en C, va a ser igual al vector posición AC dividido para la magnitud del vector posición AC. ¿Pero qué es el vector posición AC? Pues simplemente es una resta entre el punto final menos el punto inicial. ¿Cuál es el punto final? En donde está la flecha del vector. Y el punto inicial es donde está la cola del vector. Entonces sería la posición de C, que tenemos aquí, menos la posición de A, que sería el origen. Entonces realizamos la resta y tenemos que el vector posición AC es igual a 4i más 3j más 0k pies. Entonces cuando yo conozca recién el vector posición AC, yo en este momento puedo calcular su magnitud, que es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes elevadas al cuadrado. Sería 4 pies al cuadrado más 3 pies al cuadrado más 0 pies al cuadrado. Resolviendo el denominador, yo sé que el denominador representa la magnitud del vector posición AC, el cual tiene un valor de 5 pies. Entonces, pies con pies se eliminan y cada componente dividimos para este denominador y tenemos que el vector unitario AC va a ser igual a 4 quintos i más 3 quintos j más 0k y sin unidades. Listo, entonces ya tenemos el vector unitario AC, ya tenemos la dirección del eje. Ahora vamos a calcular el vector posición CB. Entonces vamos con el cálculo del vector posición CB. ¿Cómo se calculaba un vector posición? Pues ya les dije, con una resta entre el punto final menos el punto inicial. El punto final es donde está la flecha del vector y el punto inicial es donde está la cola del vector. Entonces, el vector posición CB aquí va a ser igual a la posición de B, punto final, menos la posición de C, punto inicial. Reemplazamos datos y hacemos las respectivas restas. Restamos i con i, j con j y k con k. Y tenemos que el vector posición CB tiene un valor de 0i más 0j menos 2k pies. Perfecto. Entonces ya tenemos la dirección del eje, ya tenemos el vector posición CB. Ahora nuestro tercer dato que debemos calcular es la fuerza en forma de vector. Sin embargo, el ejercicio ya nos da la fuerza en forma de vector, así que este cálculo ya lo podemos, mejor dicho, ya no lo vamos a realizar. Y tenemos la fuerza en forma de vector. Una vez que nosotros tengamos estos tres datos, ya podemos comenzar con el cálculo. Entonces, vamos ahora con el cálculo del momento en el eje AC. Recuerden, para calcular el momento con respecto a un eje, tenemos la siguiente ecuación. El momento con respecto al eje AC va a ser igual al vector unitario AC, producto punto, del vector posición CB, producto cruz, por la fuerza. Entonces, siempre va a ser vector unitario del eje, vector posición que va desde el eje hacia la fuerza, y la fuerza en forma de vector. Toda esta ecuación se la utiliza para el momento con respecto a un eje.
Vamos a reemplazar datos. Entonces, el momento con respecto al eje AC, un detalle más aquí que se me ha pasado. Esta ecuación, la respuesta siempre va a ser escalar, es decir, es un número. Es decir, la respuesta no va a ser un vector. Esta línea no la copian porque no es un vector, simplemente es un escalar. Entonces, el vector unitario del eje es el vector unitario AC, que tendría de coordenadas 4i más 3 quintos j más 0k. El vector posición CB, 0i, 0j menos 2k. Y la fuerza en forma de vector, 4i más 12j menos 3k libras. Todo este problema se resuelve mediante una matriz. La matriz es la siguiente. Recuerden, no es vector. El cálculo el resultado que vamos a generar no va a ser un vector. Esta flecha no va. Entonces, resolviendo, planteamos la matriz. En la primera fila, siempre vamos a copiar en este orden. Primero el vector unitario, luego el vector posición y al final la fuerza. Siempre en ese orden. Entonces, vector unitario, 4 quintos, 3 quintos y 0. Componente i, j y k. El vector posición, 0i, 0j, menos 2k. Y la fuerza en forma de vector, 4i más 12j menos 3k. Una vez ordenado y resolviendo esta matriz, vamos a tener la siguiente resolución. Nuevamente, aquí no es un vector. Entonces, resolviendo la matriz, de acuerdo al proceso que nos da el libro, porque recuerden, no es el único, pueden utilizar otro, pero yo prefiero trabajar con el del libro, tenemos el siguiente resultado. ¿Cómo funciona el método del libro? Pues de la siguiente manera, ¿sí? Para encontrar, básicamente tenemos que encontrar 3 multiplicaciones. Estas 3 multiplicaciones se las encuentran de la siguiente manera. Primero vamos a trazar una línea vertical, aquí, y una línea horizontal, aquí. Entonces, siempre vamos a trabajar con la primera fila. En la primera fila, primera columna, línea vertical, línea horizontal. Con esto se están eliminando todos estos números. El número que fue tachado 2 veces es el 4 quintos, así que este número baja. Por eso está aquí, 4 quintos. Abrimos corchete. Ahora con estos 4 números que quedan acá, los vamos a multiplicar en cruz. Primero de izquierda a derecha, sería 0 por menos 3. Ahora menos, colocamos siempre el menos, y vamos a multiplicar ahora de derecha a izquierda. Sería menos 2 por 12. Y listo, así hemos encontrado nuestro primer término. Vamos con el segundo término. ¿Cómo se lo encuentra? De una misma manera. Y vamos primera fila, segunda columna. Trazamos ahora en la segunda columna línea vertical y línea horizontal. Con esto el 3 quintos fue tachado 2 veces, así que el 3 quintos baja. Y el término de en medio siempre va a bajar con el signo menos. Entonces vamos a poner menos y bajamos el término que fue tachado 2 veces, que en este caso es 3 quintos. Y siempre van a sobrar 4 números, y estos 4 números los multiplicamos siempre en cruz. Entonces 3 quintos, abrimos corchete, primero de izquierda a derecha, sería 0 por menos 3, ahora menos, y multiplicamos de derecha a izquierda, sería menos 2 por 4. Y con esto obtenemos el segundo término. Vamos con nuestro tercer término, así mismo, solo con la primera fila, ahora tercera columna. Hacemos una línea vertical y una línea horizontal. Entonces, ¿cuál se tachó 2 veces? El 0. El 0, abrimos corchete, ahora multiplicamos los 4 números que sobran en cruz. Primero de izquierda a derecha sería 0 por 12 menos, ahora de derecha a izquierda, 0 por 4. Y así obtenemos el tercer término, ¿sí? Entonces, ahora que les expliqué cómo se resuelve esta matriz, vamos a resolver cada uno de estos términos. Aquí tenemos, resolviendo el primer término, el segundo término, pero bueno, el tercer término ya sabemos que va a ser 0. ¿Por qué? Porque no importa que salga aquí, al final se va a multiplicar por 0 y todo esto va a ser 0. Entonces, todo esto es igual a 19.2, todo esto es igual a menos 4.8 y todo esto es igual a 0. Entonces, resolviendo esta parte de acá, el momento con respecto al eje AC es igual a 14.4 libras por pie. Y en este caso, como salió positivo, el giro se está produciendo en este sentido. Y hemos encontrado el momento con respecto a un eje. Pero ojo, que esta ecuación siempre me va a dar un número, es decir, me va a dar la magnitud del giro. Pero no me pide la magnitud del ejercicio. Lo que me pide es que exprese el resultado como un vector cartesiano.
Pues en este caso es súper sencillo, porque si nos pide el momento con respecto a un eje en su forma vectorial cartesiana, pues simplemente a este vector, este valor del momento vamos a multiplicarle por su dirección, es decir, la dirección del eje. ¿Qué quiero decir con la dirección del eje? El vector unitario del eje. Entonces, ¿cuál es el eje? Es AC. Entonces voy a multiplicar esta fuerza por el vector unitario AC. Y con esto ya tendríamos los tres datos para calcular el momento con respecto a un eje y además tenemos el valor del giro, la magnitud del giro, mejor dicho. Entonces con esto puedo hacer el cálculo del momento en el eje AC, pero en su forma de vector. Entonces aquí sí, esta ecuación sí va con la flechita porque esto sí va a ser un vector. El momento con respecto al eje AC en forma de vector va a ser igual a la magnitud de AC por el vector unitario AC. Siempre el valor del momento por la dirección del eje, no cualquier otra dirección, solo la del eje. Reemplazamos datos, aquí tenemos la magnitud del momento AC y aquí tenemos el vector unitario del eje AC. Ahora multiplicamos este valor por la componente I, por la componente J y por la componente en K. Y el momento AC va a ser igual a 11.52I más 8.64J más 0K libras por pie. Recuerden que el momento estaba en libras por pie. Ahora expresamos la respuesta. El libro dice que la respuesta final debe estar con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto nuestra respuesta final expresada correctamente sería igual a 11.5i más 8.64j más 0k libras por pie. Y este sería nuestro momento AC en forma de vector. Y bueno, amigos de YouTube, con esto terminé el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en los comentarios. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.